Espectacular columna de Laure González para revivir en Trinchera TV, trayendo todas las vicisitudes y discusiones alrededor de Francisco, particularmente tanto con Néstor como con Cristina, y los uniones que han tocado a estas relaciones en toda la vida política, tanto de Cristina como Néstor, como obviamente Francisco, primero como Cardenal Bergoglio y luego como Papa. Que de acá seguimos tirando buenas ondas, ¿no? Como pidió. Y recién estábamos escuchando parte de la artística que hacía una pregunta, o no hacía la pregunta, mejor dicho. ¿Dónde está la parrilla? ¿Alguien tiene parrilla? Dice ATP. Sí, el señor Nicolás San Pedro, pero todavía no la prende. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Ay, qué presentación te hacen. Yo ya dije, la parrilla se prende cuando quieran. Pongan la fecha. No. Sí, es verdad. La otra vez estuvo el compañero Agustín Rosón, también reclamaba. Es que la fecha la tiene que poner el señor Nicolás San Pedro. El dueño de casa siempre pone la fecha. Bueno, cuando quieran. Bien. Listo, me lo voy a tomar. Cuando gusten. Excelente. En serio. Nicolás San Pedro, vamos a hablar de lo que pasa en el mundo. Recién Cristina te dio un pie espectacular. Sí, no traigan al barro de acá, de la política chiquitita. Esta caquita de cabotaje, diría el general Perón. Acá, lo importante. Estaba pensando en eso justo. Estaba escuchando lo que decía Laure mientras repasaba algunas cositas. Y me venía al pie la referencia de Cristina. Sobre todo con lo que está pasando con el Papa. Tal cual. Sí. Y demás cuestiones. Cristina en algún momento dijo, no es la política, no es esto, son los intereses. El mundo se maneja por intereses y de acuerdo a qué intereses son los que están en juego es lo que vas a hacer y cómo te vas a mover. Y charlaba con Orne antes de, cuando estábamos viendo a ver qué hacíamos en la columna del día de la fecha. Estamos hablando ni más ni menos que de eso, en lo que está pasando a nivel internacional. Hoy nos parecía que podíamos hacer una especie de resumen, dado que es la última intervención en estas columnas en ATP. Después veremos a lo largo del año de seguir analizando todo esto en Marcha de Gigantes y quizá en algún otro espacio, pero como una especie de resumen de lo que abordamos en estos días o en estas semanas y tratar de ver hacia dónde puede llegar a irse la cosa. Que no dista mucho de la nota editorial, podría ser, que hicimos a fines del año pasado. Sí. En la que describíamos, qué había pasado durante el 2024, como medio, describíamos qué había pasado en el 2024 y, cómo podía avanzar o qué podía suceder en el 2025. Para afirmar, no son elucubraciones, no son pronósticos, podemos llamarle proyecciones. Claro, porque se basan en análisis y en elementos. El análisis geopolítico o el análisis de la política hace proyecciones o en todo caso valoraciones políticas de qué es lo que uno intuye que puede llegar a suceder. Nada es seguro. Una chispa, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, puede encender un conflicto que termine en una tragedia a proporciones globales, bíblicas, si queremos ponerle. Lo cierto es que venimos hablando desde hace bastante que la irrupción de Donald Trump en la política nuevamente, en este caso como presidente de los Estados Unidos, está generando un cimbronazo importante. Decíamos hace algunas semanas, incluso Marcos Rubio, el canciller, lo que vendría a ser el canciller, el secretario de Estado, ya reconoció que la unipolaridad de Estados Unidos ya no existe, ya no es tal. ¿Qué freno a mano han metido varios de todos esos, no? Sí. Pero eso lo que marca es que en realidad Marco Rubio no es el que maneja la política exterior norteamericana, es Donald Trump. Y si queremos es Elon Musk y son todos los intereses que hay detrás de eso. No es Marco Rubio es un fusible, como cualquier ministro. Un plateísta bajo que está muy cercano al césped. Claro, un ayudante de campo si querés, pero que no toma decisiones. La decisión la toma el técnico y el técnico tiene otro nombre. Bien. Y en este reordenamiento que está habiendo, hay algunos que hablan de Yalta. La semana pasada hablábamos que se parecía más al acuerdo de Viena, Viena creo que era que le habíamos dicho, más que el de Yalta. Claramente estamos yendo o está habiendo indicios de que se está caminando hacia un nuevo mundo o hacia un orden que va a tener otras características.
Recién leí una nota que se publicaba en el Asia Times, que es un diario en inglés en realidad, no es en castellano. Lo pueden buscar, se puede traducir, está todo... Ya hoy por hoy está todo traducido, claro, las mismas aplicaciones, los mismos navegadores te traducen todo. Es bastante fiable la traducción que se hace. De esta cuestión de volver, si se quiere, a 1938. Los autores de esta nota... No es muy lindo. No, el autor de esta nota habla, Andrew Taffer, habla de una vuelta a 1938 y hace una comparación, quizá para mí un poco forzada, del breve acuerdo que tuvieron Stalin y Hitler en el previo a la Segunda Guerra Mundial. Y habla del rol de Estados Unidos y que eso desencadenó después de la Segunda Guerra Mundial en Yalta, bla, 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 bla. Y habla y hace la comparación de Ucrania con lo que fue Checoslovaquia en su momento. Claro. Y cómo las potencias occidentales, Francia e Inglaterra, presionaban a Checoslovaquia, Hitler por otro lado presionaba a Checoslovaquia, después terminaron desintegrando y se crearon distintos países de lo que era la antigua, ¿no?, Checoslovaquia, exactamente. Y pone a Ucrania dentro de esa lógica. Hoy Ucrania nos sirve para entender cómo el orden internacional basado en reglas que proponía sobre todo los globalistas, atlantistas, lo que venía funcionando hasta ahora, murió en Ucrania, o está muriendo lentamente, pero ya está agónica. Ucrania es una guerra que casi desde el principio, la gran mayoría de los analistas dicen, no se puede ganar, excepto muchos europeos que siguen insistiendo con que van a... y que los está llevando a perder no solamente sus PBIs y a tener deudas y tener que incrementar deudas, sino que además de esos problemas de crisis energética, crisis económica, los está llevando a perder los gobiernos. Mucho más banal la vergüenza que tienen que pasar los que habían publicado la banderita de Ucrania en todos lados. O claro, se iban al Congreso con las banderitas de Ucrania. O el mismísimo presidente. Como el presidente, como los Penato, como un montón de otras personas que... varios. Ahora, con el giro que hizo Argentina de no votar en favor de Ucrania, pese a que... Pato Bullrich en estos días, ahora que si no me equivoco, o ayer estuvo en San Francisco en un lugar de criptomonedas y de blockchain y no sé qué, y dice que es espectacular y que eso es lo que están usando en Ucrania, porque por la guerra no pueden usar dinero, o se les complica, entonces usan esa criptomoneda o esa guita que está respaldada supuestamente en una moneda fuerte, o sea, en el dólar, y que es la que te permitiría saltar todas las cosas inflacionarias que tiene la República Argentina. Bueno, en fin, no viene al caso. Pero menciona a Ucrania y reivindica esa parte de la política. Esto ya hablamos, que también tiene que ver con el negocio que hace BlackRock y otras empresas en lo que va a ser la reconstrucción de lo que quede del lado norteamericano u occidental. Lo que se quede de Rusia. El pedazo de Ucrania que obviamente... ya esto lo hemos hablado tanto anteriormente. Ahí estamos con la anuencia de Mati Marchi viendo el mapa de Ucrania. Que veníamos analizando también. Sí, que estuvimos analizando los otros días. Pero sobre todo en relación a esta cuestión de que Ucrania tiene no solamente una zona húmeda muy productiva, sino también energía. Con lo cual, tierras raras. Es lo que se está... Minerales muy importantes para BlackRock. Sí. Es la parte que se están discutiendo. Y acá me parece importante utilizar este ejemplo porque sirve para también comprender por qué la lógica de Donald Trump en este escenario, en esta reconfiguración que se está planteando, en donde, como decía este autor, en 1938-39, lo que había no era la OTAN, no había la ONU, no había el Banco Mundial, no había el Fondo Monetario, había... grandes potencias y zonas de influencia. Bueno, todo indicaría que se está yendo hacia ese lugar y en ese escenario es donde, por ejemplo, el filósofo Alexander Dugin habla de Estado-civilización. Estados Unidos es un Estado-civilización, si lo queremos poner, junto con Canadá, podríamos decir Groenlandia, y hasta ahí para contar.
como una zona de influencia. Como un bloque homogéneo que tiene patrones culturales y demás que se comparten. Rusia es un estado civilización. China es un estado civilización. La India es un estado civilización. Dugin habla de 7 civilizaciones o 7 grandes civilizaciones e incluye dentro de esa lógica que él llama occidental a Europa. O a la Europa como todo un occidental. Mismo marco cultural. Claro, Estados Unidos, Canadá y Europa. O Europa occidental, en realidad, las grandes potencias europeas. Habla después de la zona del Medio Oriente, si quiere, el Islam, como gran nucleador, y África, como otro gran paraguas. Y lo que dice Dugin es, hasta ahora, lo que venía pasando con los globalistas atlantistas es que, desde el devenir del capitalismo para acá, una civilización fue la que se impuso a todas las demás. Y lo que dice Dugin es hora de que esa civilización reconozca que hay 6 grandes civilizaciones más y que hay que convivir con esas 6. Bueno, todo lo que está haciendo Donald Trump parece estar yendo en ese mismo sentido. ¿Por qué? ¿Y por qué el caso de Ucrania es emblemático? ¿Por qué cuando habló de Canadá y de México es emblemático o de Groenlandia? Precisamente, ¿y por qué Estados Unidos dice nos metimos en demasiados experimentos en el exterior y abandonamos lo que pasa dentro de nuestro país? Hace algunos días, creo que ayer salió, o antes de ayer, salió la noticia de que Apple se va de México o que se podría ir de México para emplazar sus fábricas en Estados Unidos. Parte de lo que ya veníamos diciendo que podía llegar a empezar a suceder. Que es parte también del planteo de Donald Trump previo a la campaña electoral. Sí. Es decir, o producen acá, que es parte todo de su eslogan, Make America Great Again. Hagamos Argentina grande de nuevo. Estados Unidos. Eso es la globalización, y de ahí globalistas o atlantistas, porque refiere a Europa, Estados Unidos, porque están divididas por el Océano Atlántico. El jamoncito es el Atlántico. Claro. ¿Por qué volver durante esa lógica de globalización o de expansión de la globalización? ¿Qué fue lo que hizo? Incluso Estados Unidos se desindustrializó. Todas las industrias fueron a parar a los países asiáticos, muchas de ellas a China, que también eso fue producto de que China tuviese un auge en su industrialización. Ahora, ¿qué pasó con China? Y que fue uno de los grandes hallazgos, logros que tuvo. Que todas las empresas que iban a parar a China, el gobierno chino le decía, bueno, vení, pero te tenés que asociar 50-50 con una empresa local y nos tenés que transferir tecnología. Tenés mano de obra cuasi esclava, barata, para lo que es Occidente. Durante 20 años pasó eso. Y por eso muchas veces se escuchaba en la prensa occidental esto de decir que los chinos copiaban la tecnología occidental. En realidad, las empresas occidentales que se mudaban a China lo que hacían era recibir mano de obra barata, transferir tecnología. China invirtió mucho de eso en educación, sobre todo en educación en materia de ingeniero. Es uno de los países con más ingenieros del mundo, China. Sobre todo en inteligencia artificial. Es increíble eso. Eso es para dedicarle media hora al... Es un programa entero de ATP hablando de China y no te alcanza. Toda esa reconfiguración, lo que está diciendo Trump es vamos a hacer marcha atrás en eso que fue un gran error para Estados Unidos, porque Estados Unidos se embarcó en queriendo abarcar más en la lógica de lo que dice Trump, más de lo que podía, y terminó quedando flaco en su zona de influencia por excelencia, que es lo que llaman el hemisferio occidental. Y de ahí lo de México, lo del Canal de Panamá, lo de Venezuela, el apoyo a Javier Milei, por lo menos discursivamente, hasta ahora en los papeles no hay mucho, en términos de guita no hay mucho, y creo que cuanto mucho puede ayudar para que le den un nuevo préstamo a la Argentina, pero no sé si mucho más. Pero quiere recuperar su zona de influencia y su zona de supervivencia como potencia, que es América Latina y el Caribe o nuestra América. Por eso las presiones sobre los gobiernos locales. Y por eso uno de los que puede llegar a ser uno de los grandes ganadores, pese a lo contradictorio que podría sonar esto, es Venezuela. Porque tiene petróleo y porque parece que la estrategia hacia Venezuela no es la de
cambio de régimen. O profundizar los bloqueos. Por lo menos no hasta ahora. Y no les funcionó Guaidó en su momento, tampoco María con Machado. No le funcionaron los bloqueos. Recordemos que hemos hablado también de la recuperación económica de Venezuela, del avance de producción industrial de Venezuela, sobre todo en algo que antes no producía, principalmente alimentos, por ejemplo, ¿no? Bueno, de hecho, la malaria que vivió Venezuela durante mucho tiempo, pese a ser uno de los países con mayor potencialidad en el mundo, por ser la primer potencia en términos de reservas de petróleo, se está viendo ahora cómo sobrevivieron a toda esa andanada de sanciones, de guerra, multiforme, de todo, y ahora están más fuertes que antes, más allá de que todavía siguen teniendo complicaciones en lo económico, pero marca la fortaleza en términos de discusión política, de proyecto político. Y Trump, en una cosa medio ecléctica, no termina de, digamos, generar buenas migas con Maduro, pero sí lo que quiere decir, bueno, listo, hagamos negocio, yo no te jodo, o por lo menos eso es lo que parece. No quiere decir que vaya a ser lo que suceda, pero posiblemente haya esa línea de posibilidades. Entonces, recapitulando, decíamos, ¿por qué salirse de? ¿Y qué puede generar esto de salirse de conflictos a la Trump y de generar zonas de influencia? Y bueno, va a tener que negociar con China, que es el mayor socio comercial de la mayoría de los países del hemisferio occidental, o sea, toda América Latina y el Caribe. Va a tener que negociar con Rusia también en ese intercambio, su influencia sobre Cuba o sus vínculos con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, con Bolivia, etcétera. En todo hay que pensar que los intereses están puestos en, para volver a ser una potencia, hay que reindustrializarse, hay que tener control sobre las tecnologías, sobre los minerales preciosos que se necesitan para esas tecnologías y sobre la energía. Léase petróleo, gas, bla, bla, bla. Ahora, no es menor en esa reconfiguración o en eso que podría suceder, que es retirarse de Estados Unidos de algunos conflictos y decir, bueno, Europa, háganse cargo ustedes de Ucrania, inviertan ustedes en armamento y bla, bla, bla. Puede significar para la Unión Europea una forma de desligarse de Estados Unidos. Ahora, eso no es de un día para otro, no pasa gratis. Las élites europeas tienen que asumir que con Donald Trump no tienen probablemente no tengan otra solución que empezar a resolver ellos el conflicto y ver cómo en ese marco negocian, acuerdan, disputan lo que fuere con otros, porque además tienen el problema que se le están metiendo todas los sectores conservadores o de derecho, lo que fuere, que están sobre todo utilizando la guerra en Ucrania y la falta de respuesta, sobre todo económicas y sociales, a los problemas que los pueblos de Europa están exigiendo. Y África me parece que es un caso muy interesante para analizar, quedaría Medio Oriente también, o Asia Occidental. África es muy interesante lo que está sucediendo en el Sahel, más allá de estos tres estados, Mali, Burkina Faso y Níger, que son como la vanguardia de lo que está sucediendo. Que si lo queremos... Para algún trasnochado, una confederación de países nacionalizando empresas europeas, echando al imperialismo europeo, diciendo nosotros nos vamos a hacer cargo de nuestro uranio, nosotros nos vamos a hacer cargo de la producción alimenticia, nosotros nos vamos a hacer cargo de todo, ustedes... Es momento de que se vayan. Demasiado colonialismo hasta acá. Sí, y gritando patria o muerte, digo, porque también es eso, ¿no? De militares. Hay que tener en cuenta esto, fueron tres, en la lógica occidental serían 3 golpes de Estado dados por militares que tienen una visión patriótica. Y se habla de una segunda emancipación o una segunda, o en realidad, una segunda emancipación. Vendría a ser una emancipación real. Sí. Y lógicamente para hacer esto se tuvieron que aliar o tener vínculos de otra naturaleza a los que venían antes con China y con Rusia. Dos actores fundamentales, sobre todo con Rusia en lo militar y con China en lo económico. Y ahí tenemos algunos países más. Chad es otro de los países que no es tan... no sé si decirle vanguardista o no es tan discursivamente. La realidad es que está generando mucha simpatía en la región
esta avanzada de punta de lanza que toma la Confederación del Sahel. Y hay que tener en cuenta que gobiernos títere de países... Francia tuvo una influencia muy grande sobre esta región de África. Senegal era el emblema de esos países. Bueno, perdieron la elección en Senegal, asumió un gobierno... este año tienen elecciones, pero ya Senegal está diciendo que las tropas que había en Francia se van. Que este año se van las tropas francesas. Lo mismo pasa en Costa de Marfil, otro país que tuvo tradición de gobiernos títere franceses de larga data. Esto desde que terminó la Segunda Guerra Mundial y fueron independientes, haciendo entre comillas muy grandes. Venía sucediendo esto. Es muy interesante lo que está sucediendo en África porque es como que se está expandiendo esta cuestión. A ver, esto no quita que Estados Unidos no siga teniendo decenas de bases militares en África y que en algún momento no intente revertir alguna de esas situaciones. Sobre todo intentar frenar este proceso en curso que es antiimperialista, profundamente nacionalista. Es posible. Ahora, si pensamos en la lógica de irse para reordenar, muy probablemente en muchos de esos lugares donde Estados Unidos saque el pie del acelerador y se vaya, no solamente va a dejar agujeros económicos muy grandes, sobre todo para las ONG y las fundaciones, sino también para los países que eran aliados hasta ese entonces. ¿Qué van a hacer esos países? Van a caer en manos de China, que tiene plata, y de Rusia, que les puede proporcionar ayuda militar, armamento, formación, para combatir a quiénes. A los grupos takfiríes, terroristas y demás que aparecen por doquier. Estructuras irregulares que son parte de las estructuras creadas por Estados Unidos, por el Estado profundo de Estados Unidos, reconocido por Hillary Clinton, todas esa manga de cosas que surgieron, devenidas de Al-Qaeda, Frente Al-Nusra, Estado Islámico, Daesh. Paramilitares contratados, digamos, ejércitos privados, ¿no? Que es este fenómeno que en los últimos 20 años ha proliferado en todo el mundo. Y vamos a la última que nos queda, lo hago breve, prometo, para no extendernos mucho. Eso da pie a hablar de Siria, donde también no solamente juega Occidente, sino juegan los intereses fundamentalmente de Turquía, que es uno de los grandes jugadores de toda esa movida, más allá de que se quedó medio sobrepasado, según entiendo, y de Israel, del ente sionista, que aprovechó esa volteada para destruir la capacidad militar de Siria, una región, un país clave para entender Medio Oriente, para entender la civilización mundial. Siria es un lugar clave. Fue siempre un productor de armas, aliado de el Líbano, de los palestinos, de Irán, si se quiere, en el último tiempo, o de buenas relaciones, por lo menos, con Irán. Fue un golpe, lo del Líbano y lo de Siria fueron golpes para Irán, socio BRICS, también hay que tener en cuenta, pero no es ni por asomo una derrota de la lógica o de la influencia de Irán en la región. Irán, que firmó acuerdo estratégico con China, que hace poco, o un par de días antes de que asumiera Trump, firmó un acuerdo estratégico con Rusia. El tercer socio más importante dentro de los BRICS, más allá de la India y de Sudáfrica, que en este contexto geopolíticamente no es tan relevante. De hecho, siempre tuvo buenas relaciones con Estados Unidos, bla, bla, bla. Lo que vamos a ver, lo que puede verse en este 2025 es el devenir de esa lógica. De un Estados Unidos tratando de no perder influencia, de fortalecerse internamente. América Latina va a ser una zona presionada por Estados Unidos, eso olvídense que va a ser así. Preparemos el cogote. Exacto, preparemos el cogote. Hay que ver hasta qué punto China se va a plantar en alguna de esas cosas. El puerto de Chiang Kai-shek en Perú está, pero menos de una semana después Ecuador de Noboa le dio en las Islas Galápagos la posibilidad a Estados Unidos de poner una base militar. O sea, nueva base en Ecuador. Es todo un juego de piezas que se mueven y se van. Y desde esa óptica hay que entender lo que pasa a nivel internacional. Lo que diga un medio, lo que dice uno que piensa igual que nosotros, uno que piensa distinto. Tal cual.
no se guíen por eso porque están fritos. Si van a seguir una línea así, hay que leer lo que dicen unos, lo que dicen otros, lo que dicen los terceros, los cuartos, los quintos, y después con todo eso armar un menjunje y decir, bueno, a ver, ¿quién de todos me miente menos? Y analizar los movimientos. Y hacer una lectura en base a eso. Y hay que tener en cuenta también la historia, las culturas de esos pueblos, las disputas internas. Por eso es un quilombo hablar muchas veces de algunos países. Por ejemplo, Rumania, que acá no tenemos mucho conocimiento, más allá de Popescu y Sociescu, que eran dos grandes futbolistas del 94. Seguramente recordarán, Mundial Rumania en ya 1994. Ya directamente ni clasifica, imagínate. Que en estos días, ayer, si no me equivoco, detuvieron al que había ganado las elecciones. Hay una columna en Trinchera TV hablando de Rumania. La segunda, que un tribunal, sí. El Tribunal Constitucional o la Corte Suprema dijo no, las elecciones no valen y este señor no se puede presentar a elecciones. Esto podría pasar tranquilamente si el hijo, por ejemplo, es juez de la corte y dice, che, no, en realidad, Milei no perdió la elección. Obvio que puede pasar. Para que vean, que sucede en el mundo. Obvio que puede pasar y guay. No quiero arriesgar pronósticos para 2025 ni para 2027. Bien. Pero si seguimos en un 15 como hasta ahora, estos tipos se pueden quedar 20, 30 años. Ahí está el muchacho detenido, candidato que ganó la elección, recordemos, en Rumania. Sí. Y luego no dejaron que se realice la segunda vuelta, ¿no? Lo que sería el balotaje. Exacto. Con el que seguramente iba a ganar. Solamente por ser cercano a Rusia, digamos. Calin Georgescu, el nombre del señor. Ahí va. Que detuvieron. Carlos sería para nosotros castellanizándolo. Argentinizándolo sí, mejor. ¿Sí? Sí. Carlos Georgescu. La cuestión es que, bueno, no va a ser un año sencillo, no va a ser un año fácil. Muy probablemente muy probablemente. No creo que se reaviven guerras como la de Ucrania o que surjan guerras como la de Ucrania. Todo indica que eso capaz que no suceda. Sí pueden suceder hechos más parecidos a lo de Soleimani. Sí. Asesinatos selectivos, por ejemplo. Que fue en la época de Trump, en enero de 2020, 19. No me acuerdo. Se me fue. Creo que 19. 21, ¿no fue? Puede ser también. Se me buguean los años. Alrededor de la pandemia tengo un problema de 2 años para adelante y 2. 2020. El asesinato del general Soleimani en Irak. Sí. No en Irán, estaba en Irak. Uno de los grandes artífices de la creación del eje de la resistencia. Sí. Y ahí tenemos otro. Referente militar iraní. Sí, era el jefe de las brigadas Al-Quds. De las brigadas Al-Quds, la Guardia Revolucionaria. La Guardia. Sí. De guardia de élite del proceso revolucionario sería, en términos militares. Sí. Podríamos es como así. El brazo armado de Soleimani. Claro. De Khomeini. De Khomeini, claro, que es el líder. El ayatolá. Claro. El líder religioso de la revolución. Religioso, iraní. Cultural, histórico. Obviamente político, porque es su rol central. Obviamente. Así que va a ser un año para hacer dulce de leche. Vamos a tener de todo. Le metimos no va a faltar tema montón, para hablar. Profundizamos, nos comimos 11 minutos, pero como vale dice el general Perón, como es la verdadera política, siempre vale la pena consumir nuestro tiempo hablando de lo que no es política de cabotaje, que la verdad nos tiene muy preocupados también. Sí, obvio. Algo antes de que nos despidamos, Nico San Pedro, vos y nosotros. ¿Viste los videos que circularon en Estados Unidos? ¿Cuáles? El que se filtró en algunas pantallas de un departamento público en el que Donald Trump está chupándole los pies, literalmente. A Elon Musk. Como si fuese un pito. A Elon Musk. Inteligencia artificial. No tuve el privilegio de verlo. Sí, supongo que en la realidad, digo, esto es información que estoy brindando, no es nada del otro mundo. Y el último video que circuló de la idea de Trump con Gaza, ¿lo viste? No. Ese te lo voy a pasar ahora porque recién. El de hacer un complejo turístico en Trump, Gaza. Gaza. Sí, bueno, eso dijo que lo iba a hacer.
Dijo que iba a comprar Gaza, no sé con qué plata, porque Estados Unidos está fundido prácticamente. El video... Bueno, de hecho, una postilla, un paréntesis. Estados Me parece que te lo quieren mostrar. Trump y Elon Musk están diciendo como que la medición de la deuda norteamericana no es real, que en realidad se mide de mala forma, que en realidad hubo un fraude y esto llevaría a que Estados Unidos esté menos endeudado. Ergo, que puedan endeudarse muchísimo más de lo que ya están endeudados. Sin negociar el tope de deuda, que es lo que siempre pasa. Claro, y lo más probable es que esto sea decir, bueno, esto era mentira. A este no le pago porque era mentira. Era parte de lo que estaba mal calculado. A esto otro no. En parte es deuda con el propio gobierno federal. Claro. Entre organismos, digamos. Es lo que después acuerdan los parlamentarios. Cualquier similitud con lo que está pasando acá. Sí. Endeudarse con el Tesoro, con la ANSES, por ejemplo, y así, ¿no? Exacto. Liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es lo que con la diferencia siempre que hace Caputo. El gobierno nuestro es un gobierno que en realidad es herramienta del gobierno de allá y que lo que hace es las cosas que se hacen con inteligencia artificial son abrumadoramente peligrosas. No, revisar más. Son abrumadoramente peligrosas. Esto sería Gaza, ¿no? Trump bailando, billetes que caen del cielo, ¿no? Elon Musk y mucho oro. Mucho oro. Y ahí está escabeando con Netanyahu. Un daiquiri. En una reposera. Bueno, pero que es parte también. A ver, Israel es uno de los grandes, no ganadores, pero sí que puede sacar una tajada. No sé si Netanyahu particularmente. Porque ahí hay toda una discusión interna después y el rol de Trump y la... Peor gobierno de la historia, dicen algunos de la comunidad judía que no hablan de genocidio. Pero es un tema. Bueno, va a haber de todo. Va a haber de todo. Y, ojo con esto, Estados Unidos amagó con salir de la Organización Mundial de la Salud y del Acuerdo de París. ¿Qué pasa? Y esto lo tiro como pregunta. ¿Qué pasaría si se va del